Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará, porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, anda, él va, y al otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. En este primer lunes del tiempo de Adviento nos encontramos con este Evangelio de San Mateo, ya viviendo el ciclo C del tiempo litúrgico, en que Jesús sana a un siervo del centurión romano. Un centurión era un personaje importante, representante del Imperio Romano, que oprimía en ese tiempo al pueblo de Israel, y por lo tanto eran personas bastante rechazadas por los judíos, porque eran los delegados del opresor, del tirano, del emperador. Por eso ir a la casa de uno de ellos era un signo de eh, traición casi al pueblo de Israel. Y cuando llega este hombre que es un centurión, es un jefe de otros jefes, ¿no? Tiene a su cargo muchos soldados romanos y una fuerte guarnición que él tiene que cuidar. Y él entonces se enfrenta con Jesús con toda humildad y le pide que cuide y que sane a un sirviente porque está muy mal, muy enfermo. Jesús le dice: sí, voy a tu casa. Pero el centurión, que seguramente sabía todos los problemas que tenía Jesús de parte del pueblo, de los líderes del pueblo judío, que lo rechazaban, que le tenían envidia, que estaban buscando razones para acusarlo, para hacerle daño, no quiso que Cristo fuera a su casa, por ese motivo. Y se declaró indigno: yo soy un pagano, yo sé que para ustedes los judíos no es digno entrar a la casa de un romano. Yo sé eso. Pero di una palabra y mi siervo quedará curado. Jesús quedó asombrado con esta fe tan grande y tan humilde del centurión. Y lo dijo claramente: no he visto en todo el pueblo de Israel una fe tan grande como la de este extranjero, de este pagano. Y aseguró que el don de su salvación llegaría a todos los extremos de la tierra. Vendrán personas de Oriente y Occidente y se sentarán con los propios patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Pero qué maravilla lo que Jesús nos promete en este Adviento. La venida de Jesús es realmente la salvación, no solo para los judíos, sino para todo el mundo, para todas las personas de buena voluntad que quieren aceptar con humildad la salvación de este Jesús, cuyo nombre significa Yahvé salva, el Salvador, el que cura, el que sana, el que libera, el que nos consuela, y que realmente está esperando poder entrar a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestros corazones, y encontrar ese espíritu de receptividad, de acogida, de humildad, para obrar el milagro de la sanación en nosotros, de esa parálisis que nos impide, como al sirviente del centurión, caminar con Cristo, ir al encuentro de las personas que están sufriendo, que están
con la ignorancia de la fe, que no conocen a Jesús todavía. Es eso lo que la iglesia tiene que hacer. Una iglesia en salida, nos va diciendo como consigna el Papa Francisco. Tenemos que movernos, no debemos estar inmovilizados, paralíticos, en el sentido de la misión. Vayan por todo el mundo, dice el Señor. Lleven esta buena noticia. Enseñen a todas las personas. Sanen, curen enfermos, expulsen demonios en mi nombre. Bauticen. Estén moviéndose, no estén inmóviles, no estén paralizados. Entonces, ese es el regalo que Jesús nos quiere dar en este tiempo de Adviento, que no es una espera pasiva, sino una espera activa. Significa entonces estar trabajando activamente en el reino de Jesús. En primer lugar, con la oración, con el testimonio de vida, con el sacrificio, pero también haciendo obras concretas como Cristo, que iba al encuentro de los más necesitados para ayudarlos, para bendecirlos, para sanarlos y para llevarles su buena noticia. Entonces, pidamos hoy, en este primer lunes de Adviento, que esa velita que se encendió ayer domingo en la misa, en la corona de Adviento, vaya iluminando también nuestro corazón de esperanza, de alegría, y que podamos de a poco ir despertando, ir iluminando toda esa incapacidad que tenemos a veces como iglesia, como cristianos, para llevar la luz de Jesús a todos los ambientes donde está oscuro, donde no se nota el Evangelio. Y en vez de querer adecuarnos a la oscuridad, a la ignorancia, a las tinieblas del mundo, luchemos contra ellas, llevando esta fe de Jesús. Por eso el Papa Francisco nos ha pedido últimamente que en este sínodo que se está realizando, en este tiempo de encuentro, de escucha mutua, recíproca, de diálogo acerca de la fe, sobre todo también nos pongamos en actitud de escucha hacia lo alto, hacia Dios, con la lectura atenta de la palabra, de la Biblia, con la adoración eucarística y con una vida de oración cada vez más intensa, más permanente, frecuente y profunda. Solo así, entonces, podremos acoger con humildad a Cristo, vencer la tentación de este mundo que nos dice que nos podemos salvar solos, que cada uno con autoayuda, con técnicas de distinto tipo, algunos practican en el yoga, en la meditación trascendental, en el reiki, en distintas cosas esotéricas, ocultistas, intentan salvarse a sí mismos en el fondo, poniendo al ser humano en el centro y dejando a Jesús de lado. No, todo lo contrario, la fe verdadera es negarnos a nosotros mismos en el sentido de no confiar en el hombre, pero sí poner toda nuestra confianza en Dios. Solamente Jesús nos puede salvar. Señor, entonces, digamos con el centurión, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra y podré salvarme, podré sanarme. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Por más técnicas de autoayuda que encuentre o espiritualidades que andan ofreciendo por ahí, yo sé que todo eso, en definitiva, me va a conducir a la esclavitud satánica. Yo no quiero ser alguien que está apresado por el odio, por la maldad del demonio, que finalmente, a cambio de un poquito de paz en el comienzo, nos deja totalmente presos a sus estructuras de pecado. El pecado principal es creernos dioses, creernos autosuficientes, que no necesitamos de Jesús, no necesitamos de Dios, y por lo tanto podemos vivir nuestra fe a nuestra manera, creyendo más en nosotros mismos. Ojalá que Jesús se pueda admirar también de nosotros en este tiempo de Adviento, de tal modo que nos convirtamos, que nos arrepintamos de ese orgullo, de esa soberbia, y podamos de ahora en adelante, como el centurión romano, poner toda nuestra confianza solamente en el Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.